presentación y ya entonces, bueno, nosotros somos Rodrigo Lascano Venegas y mi compañero José Carlos López Sirio y vamos a presentar el tema de la ley de Stefan Boltzmann que se realizó en el laboratorio. Bueno, la ley de Stefan Boltzmann es una ley que trata de la radiación térmica. Entonces, pues vamos a introducir lo que es la radiación térmica. Pues primero se hace la observación de que eh, cuando tienes objetos a temperaturas muy elevadas, estos emiten luz. Como podemos ver, por ejemplo, en la imagen al lado, hay una barra de hierro que está a alta temperatura, entonces se puede ver eh, cómo emite luz en tonalidades como naranja, rojo, ¿no? Entonces, pues esa fue como la observación a partir de la cual se estudia esto y definimos la radiación térmica como la radiación emitida por un cuerpo a causa de su temperatura. Entonces, tenemos que la radiación que emite es un espectro continuo y esto quiere decir que no solamente emite como a una longitud de onda, sino que emite a muchas longitudes de onda y, y, este, estas radiaciones pues las podemos medir. Entonces tenemos que los cuerpos tienen dos fenómenos, uno que es de absorción y otro es de emisión térmica, obviamente. Y podemos definir el calentamiento como el fenómeno cuando hay más absorción que la emisión. Entonces está entrando más temperatura, por así decirlo, de la que puede salir, o el cambio que hay, pues, ¿no? Y el enfriamiento es al revés. Tenemos más emisión que absorción. Entonces, calor se está yendo del material o cuerpo en cuestión. Entonces, pues tenemos principalmente dos observaciones de este tipo, de las relaciones entre la temperatura y la radiación, y una es que a mayor temperatura encontramos que hay mayor radiación. La segunda observación es que a mayor temperatura, en tanto más caliente está el cuerpo, es de menor tamaño la longitud de onda de la radiación más intensa. Como mencioné hace un momento, es un espectro continuo la radiación, sin embargo podemos encontrar una longitud característica donde encontramos un pico de radiación. Esto es, encontramos una mayor intensidad de la radiación viniendo de esa longitud de onda. Entonces vemos que conforme mayor es la temperatura a la que se calienta un objeto, la longitud de onda es menor. Es menor. La ley de Stefan Boltzmann fue creada en 1869 y 1884 por los físicos austriacos Joseph Stefan y Ludwig Boltzmann. Esta ley relaciona, como mencionamos, la relación térmica de un cuerpo y la temperatura en la cual se encuentra. Eh, Esta ley se fue diseñada para cuerpos negros ideales. Un cuerpo negro es pues un cuerpo, una materia, un material, un objeto al que absorbe todas las longitudes de onda que inciden en él. Y esto quiere decir que no reflejan ninguna longitud de onda y que no lo atraviesan tampoco las longitudes de onda. Entonces todo lo que entra se queda adentro y por eso decimos que lo absorbe todo. Entonces, esta ley aplica para este tipo de cuerpos, pero estos cuerpos son teóricos. En la realidad no tenemos un cuerpo negro ideal existente. Entonces, pues esa es la única cuestión, pero pues nos sirve para poder entender en sí el fenómeno de radiación de un cuerpo. Para otros fenómenos se puede hacer una aproximación y obtenemos valores al igual precisos. La ley de Stefan Boltzmann, como mencionábamos, pues no podemos tener, es para un cuerpo negro, pero no tenemos un cuerpo negro real, no tenemos entonces, entonces por eso tenemos como un problema que sería como que pues no tenemos un radiador ideal. Entonces la solución a esto se hizo con se llama una cavidad radiante, en la cual hay un agujero que nos permite tomar una medida de la temperatura y de la radiación que viene de adentro del agujero, de adentro del cuerpo. Y esto
pues se asimila bastante bien a un cuerpo negro, sobre todo porque el problema con otros tipos de cuerpos es que la radiación medida pues, puede cambiar conforme a la textura del material o a otros factores muy diferentes, lo cual hace difícil como, como poder encontrar buenos datos para los cuales trabajar con esta relación de temperatura y radiación. Entonces, se soluciona con este tipo de mecanismo de una cavidad radiante. Entonces, definimos la potencia total irradiada por unidad de área de cavidad, o sea, por el área entre el área de la cavidad, la definimos como J de T. Y esta cantidad, esta función, la obtenemos de la ley de Planck para la densidad del espectro de energía. Entonces, arriba podemos ver en la primera imagen cómo es la función J de T, que es la integración de la función J, que depende de F y de T, sobre todo el espectro. Porque como mencionábamos hace rato, la radiación es un espectro, entonces no es un solo dato, entonces por eso hacemos una integración para juntar, por así decirlo, toda la radiación percibida. Entonces, se hace la integral y podemos ver que al final el resultado del integral queda como una constante, sigma por t a la cuarta, y donde sigma tiene un valor que es 5.67 por 10 a la menos 8. La forma en la que se calcula es, pues, como decíamos, con esta integral. Entonces, con la ley de Planck para la densidad del espectro de energía, podemos relacionar la cantidad de energía contra esta potencia total irradiada por unidad de área. Entonces, arriba tenemos la función j de f de t igual a 2pi por la frecuencia al cubo sobre la velocidad de luz al cuadrado por 1 sobre e a la hf, donde h es la constante de Planck, entre kb por t, donde kb es la constante de Boltzmann. Entonces tenemos una función que depende de f y de t. Entonces se hace un cambio de variable donde x lo definimos como lo que está elevado a la exponencial, que es h de f entre kb de t, k sub b por t, perdón, y lo sustituimos por x, obtenemos también el de x, y lo sustituimos en la ecuación, y, y podemos ver que al final solamente hay tres términos, x al cubo por 1 sobre a la x menos 1, y esta integral en particular es igual a pi a la cuarta entre 15. Entonces el resultado de la integral nos da una constante y deja únicamente, nos da puras constantes, que es 2pi a la quinta por kb a la cuarta, entre 15 por h al cubo por la velocidad de la luz al cuadrado. Y la única variable queda siendo t a la cuarta. Entonces, si resolvemos todas estas constantes, obtenemos que tienen un valor de 5.17 por 10 a la menos 8. Entonces, por eso lo resumimos como sigma. Entonces, de ahí es donde proviene la ley de Stefan Boltzmann. Para los objetivos, tenemos dos objetivos, ¿no? El primero es modelar la radiación térmica en función de la distancia de separación al filamento de tuxteno. Esto es, vamos a tomar la radiación y vamos a ir variando la distancia de separación, ¿no? Vamos a ir primero con una cierta más cerca a más lejos. Y el segundo objetivo es modelar la radiación térmica, pero en función de la temperatura del filamento. Esto quiere decir que vamos a tener una distancia fija y vamos a ir cambiando el voltaje para tener diferente temperatura. De materiales tenemos la lámpara Stefan Boltzmann. Arriba podemos encontrar un diagrama de esta, o a la izquierda en el arreglo experimental podemos ver una imagen del arreglo que se tiene en la universidad. Tenemos una fuente de voltaje, la cual la conectamos a la lámpara, y con esto podemos hacer un control del voltaje y la temperatura, a la cual tenemos la lámpara y el filamento de tuxteno. Y para detectar la radiación tenemos una termopila. Las termopilas funcionan con base en el efecto termoeléctrico, que nos dice que por un grado que ciertos materiales con baja resistividad
baja conducción de calor y con conducción eléctrica, podemos encontrar que este tipo de algunos materiales con esas características, con base en una diferencia de temperatura, crean una diferencia de potencial. Entonces, si tienen una diferencia de temperatura, pues producen un voltaje. Estos valores los relacionamos con un efecto que se llama efecto Seebeck, que nos explica la relación entre este cambio de temperatura y el cambio de potencial. Entonces, esta termopila, pues lo que va a hacer es detectar la radiación y lo va a poder transmitir a un voltaje, para lo cual ocupamos un multímetro que nos va a dar la medida del voltaje. Y dependiendo del experimento, porque hacemos dos mediciones, ocupamos una cinta métrica, porque en una medición se ocupa hacer una variación de distancias para hacer un análisis de la, de la radiación en función de la distancia, y para el otro es en función de la temperatura, con lo cual para eso tenemos la fuente de voltaje que nos ayuda a controlar el voltaje y la corriente. A ver, creo que ya, bro. Sí. La metodología que se siguió para estos experimentos se divide en dos partes. La primera parte para medir la radiación en función de la distancia y la segunda para medir la radiación en función de la temperatura. Para la primera parte, eh, antes de realizar las mediciones, se tuvo que considerar la radiación ambiental, y esto se logró con la lámpara apagada y la termopila. Se realizaron mediciones a partir de 10 centímetros en incrementos de 10 centímetros cada medición hasta llegar a los 100 centímetros, y se consideró la radiación térmica ambiental como el promedio de estos valores. Seguido de ello, se encendió la lámpara y se hicieron cálculos a partir de los 2.5 centímetros. Primero en incrementos de 0.5 centímetros hasta llegar a una distancia total de 5 centímetros. De ahí los incrementos fueron de 1 centímetro hasta llegar a los 10 centímetros. En 1 centímetro hasta llegar a los 10. Luego los incrementos aumentaron a hacer saltos de 2 centímetros hasta llegar a los 20 centímetros. Luego pasaron a hacer incrementos de 5 centímetros hasta llegar a los 50. Y finalmente se tomó una distancia final de 60 centímetros. A todos estos valores se les restó la radiación térmica ambiental. Para la segunda parte, se tomaron medidas a una distancia fija al costado de la lámpara. Se varió el voltaje a partir de 1 volt en intervalos de 1 volt hasta llegar a 12 volts, como se presentan más adelante. Y en cada intervalo se calculó el voltaje, la corriente y la radiación emitida. Con el voltaje y la corriente, utilizando la ley de Ohm, se calculó la resistencia hallada en el filamento de tungsteno, y con unas tablas que se pueden hallar en la literatura se relacionó la resistencia relativa por la variación de temperatura de este filamento de tungsteno con la temperatura en grados Celsius, y se tomó un aproximado con los valores obtenidos.
No, se tomó un aproximado de temperatura con los valores de resistencia obtenidos. Los resultados para la primera parte se muestran a continuación, empezando con una distancia de 10 centímetros con la lámpara apagada. Se puede ver que no hay radiación y poco a poco, a medida que se va separando el, la termopila, se notan cada vez valores de menor grado, eh, pero se llega a una radiación ambiental de 0.0075 milivolts. Y del lado derecho se pueden ver las mediciones eh, a las distintas distancias que mencioné previamente. En la segunda columna se encuentra el valor de la radiación medido en cada uno de los casos, y en la tercera columna se puede ver la radiación neta, ya descontando la radiación ambiental. Esa sería la radiación neta del, que, que produce el foco a las distintas temperaturas. Para la segunda parte se midió tanto voltaje y corriente eh, de cada una de las instancias, aumentando el voltaje en aproximadamente 1 volt en cada instancia y anotando qué corriente se iba generando en cada uno de sus valores y la radiación obtenida. Con el voltaje y la corriente de la primera y segunda columna y utilizando la ley de Ohm, se calculó la resistencia relativa del filamento de tungsteno y, como se mencionó, se relaciona a una temperatura fija que se puede encontrar en las tablas, que se puede encontrar en la literatura, perdón, y considerando la temperatura y la radiación, se utiliza la ley de Stefan Boltzmann para hacer una aproximación, como se ve aquí. La ley de Stefan Boltzmann es, aclara que la radiación térmica viene siendo a sigma, que sería igual a la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura elevado a la cuarta. Así que se realizó un ajuste polinómico de grado 4 con los valores obtenidos para llegar a una constante experimental de 2.2 por 10 a la menos 3. Este valor no se acerca siquiera al valor teórico, ya que se realizó con un filamento de tungsteno y no con un cuerpo negro, como está diseñada la ley, por lo que conseguir un valor claro, eh, no se pudo obtener un valor claro, a fin de cuentas. Y bueno, como se acaba de mencionar, como la ley de Stefan Boltzmann nada más se aplica para cuerpos negros y para hacer aproximaciones en cuerpos grises, no se pudo obtener una constante clara. El valor varió bastante y pues no se pudo obtener la constante a fin de cuentas. Entonces, si se realizara dicho experimento con un cuerpo negro eh, y una fuente de calor en él,
lo más probable es que sí nos pudiéramos acercar a la constante de Boltzmann en ese caso. Gracias.